Bienvenidos a mi canal educativo. Continuamos con la unidad 1 titulada Literatura de la América Precolombina parte 2. Hoy hablaremos de la cultura azteca. Estemos atentos a la explicación. ¿Qué significa la palabra azteca? Proviene del náhuatl azteca, que significa habitantes de Aztlán. La civilización azteca fue una civilización muy avanzada, construyeron sofisticadas ciudades, fue conformada por cerca de 15 millones de personas divididas en cerca de 500 comunidades. Esta civilización se formó entre los siglos XV y XVI. De este imperio quedó lo que se conoce hoy como México. El imperio azteca, como también es conocido, se extendió en gran parte de Mesoamérica, limitando con los mayas en el norte y con los purépechas en el sur. El idioma hablado era el náhuatl, es considerado el verdadero lenguaje mexicano. De hecho, en algunas regiones aún es hablado. Características de la civilización azteca. Esta civilización estaba dividida en 5 clases. 1. Emperador o rey, ubicado en lo más alto de la civilización, era el jefe político y militar. Tenía una contraparte que era el jefe religioso. Los dos eran elegidos por un consejo de ancianos. 2. Nobles, el grupo más alto de la sociedad. Eran caballeros que podrían tener tierras, no pagaban impuestos y podían tener varias mujeres. 3. Plebeyos o gente popular, era conformado por la mayor parte de los aztecas, se dedicaban principalmente a la agricultura, debían pagar impuestos y no poseían muchas tierras, vivían en casas pequeñas y los hombres debían servir al ejército. 4. Siervos, se dedicaban a trabajar la tierra para los nobles. 5. Esclavos, considerados los endeudados que no podrían pagar sus deudas o los que habían sido capturados. Organización política y social. Los pueblos reducidos al poderío azteca debían entregar a las autoridades del imperio pesados tributos en especie. Las cargas tributarias impuestas por la Triple Alianza le valieron a los aztecas el odio generalizado de los pueblos sometidos del Valle de México. Religión: politeístas. Su principal divinidad era Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios del viento, y Tlaloc, dios de la lluvia. Los principales centros ceremoniales de los aztecas son el recinto sagrado de la ciudad de Tenochtitlan. Fue el centro ceremonial más importante de los aztecas. También había centros ceremoniales en Tlatelolco, lo que ahora es la Plaza de las Tres Culturas. En el Cerro de la Estrella de Iztapalapa estaba el centro ceremonial donde se realizaban las ceremonias del Fuego Nuevo. Otro centro ceremonial fue el Templo Mayor. Este templo azteca tenía 2 tramos de escalones empinados. Los constructores diseñaron los escalones para asegurarse de que un cuerpo lanzado hacia abajo cayera directamente al fondo. En la antigüedad, las grandes ceremonias se realizaban en Teotihuacán, en las pirámides del Sol y la Luna en la parte superior. En la ceremonia, se sacrificaban guerreros cautivos. Economía de la civilización azteca. Su sistema económico se basaba principalmente en el trueque, pues se consideraba una sociedad precapitalista. Las compras se realizaban con granos de cacao. Por ejemplo, una liebre era intercambiada por 30 granos, una tela por mínimo 65 granos o un huevo por 3 granos. Una de las mayores peculiaridades de los aztecas fueron los cultivos en las chinampas, que eran como unos jardines flotantes en el Gran Lago de México, con unos 5 metros de profundidad como máximo. Para construir una chinampa, primero se colocaban hileras de árboles y arbustos en el agua formando grandes áreas rectangulares. Estos rectángulos se rellenaban con tierra y material vegetal, sobresaliendo unos 2 metros sobre el nivel de las aguas. Allí se plantaban las distintas especies de maíz y otros productos vegetales, lográndose un rendimiento excepcional de 4 cultivos anuales. Hasta el día de hoy en Xochimilco se sigue cultivando sobre estas fértiles chinampas. Aportaciones culturales. El arte azteca se desarrolló en los campos de la pintura, arquitectura y la escultura principalmente, aunque también en música y literatura. Realizaron diversas y elaboradas esculturas. Ejemplo de ello es la famosa Piedra del Sol o calendario azteca y la colosal estatua del dios Tlaloc. Los poemas fueron otro aporte de la cultura azteca, como por ejemplo, se dice que Nezahualcóyotl escribió unos 34 poemas en náhuatl, los cuales se encuentran reproducidos en las recopilaciones de cantares mexicanos de Ángel María Garibay Quintana y romances de los señores de la Nueva España de Juan Bautista Pomar. Al estudiar a la cultura azteca, nos encontramos con un dato curioso, el cual dice que los españoles fueron los que vencieron a los aztecas a través de su fuerza militar. Esto no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, los ataques de los españoles eran completamente rechazados, y estos tuvieron que hacer una apresurada retirada.
Los aztecas en realidad tenían una posibilidad bastante buena de ganar la guerra contra los españoles. Puede ser fácil de decir que si no fuera por la viruela provocada por los europeos que acabó con muchos de ellos, especialmente sus líderes, es extremadamente improbable que hubieran perdido contra los españoles. La cantidad de daño causado por las enfermedades europeas fue tremenda. Se cree que en el caso de México mató entre 2 y 3,5 millones de nativos, lo que fue un factor clave en la conquista española. ¿Sabías que si un niño azteca nacía en una fecha especial, era candidato para ser sacrificado al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, pero el sacerdote pagaba una buena cantidad por los hijos que iban a ser sacrificados? Por otra parte, ¿qué llegó a simbolizar la figura de la Malinche en el México contemporáneo? La imagen de la Malinche se ha convertido en un arquetipo mítico que los artistas latinoamericanos han representado mediante diferentes formas de arte. Su figura propaga dimensiones históricas, culturales y sociales de culturas latinoamericanas. En tiempos modernos y en varios géneros, es comparada con la figura de la Virgen María, la Llorona, 18, 19. Y las soldaderas mexicanas, mujeres que lucharon junto a los hombres durante la Revolución Mexicana. Por sus valientes acciones. El legado de la Malinche es un mito mezclado con leyenda que toma en cuenta las opiniones opuestas de los mexicanos acerca de la legendaria mujer. Muchos la ven como la figura fundadora de la nación mexicana. Sin embargo, muchos otros ven a la Malinche como una traidora. Hay mucho más que debes saber sobre esta cultura. Te invito a consultar las fuentes bibliográficas que comparto en la caja de herramientas. Espero te haya parecido la información. No olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y déjame un comentario del tema. Hasta la próxima.